tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encabinados. Es un gusto saludarles y obviamente enviarles de verdad toda mi gratitud a las personas que comparten este proyecto, a las personas que comentan y que por supuesto que siempre están pendientes de nuestros invitados. Y el día de hoy justamente me encuentro con el profesor Miguel Ángel Toscano. Él es filósofo de formación, pero déjenme decirles que antes de ingresar aquí a cabina para grabar este podcast que ustedes van a ver y a escuchar, estábamos aquí en la antesala platicando de unas cosas súper interesantes que nos llevaríamos horas y horas y horas platicando. Así que por el momento va a ser la introducción. Él es el profesor Miguel Ángel, a quien yo le agradezco que se haya tomado el tiempo de venir aquí a Encabinados. Bienvenido. Gracias, te agradezco también la invitación. Para mí es un placer estar aquí contigo y con tu auditorio el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo lo conocí en la UNID, en la universidad, en un evento que realizaron sus alumnos, obviamente con toda la motivación del profesor. Y déjenme decirles que como docente también es muy importante sembrar esas semillas en cada alumno que puedan ser fructíferas para ellos, a lo mejor no en este momento, sino en otra etapa de su vida o más hacia adelante. ¿Qué es lo que más le gusta o disfruta a usted de la docencia y obviamente de su formación como filósofo? Yo creo básicamente dos cosas. La primera es compartir, porque realmente cuando te paras delante de un grupo son tus futuros colegas. Entonces les estás compartiendo lo que tú sabes, lo que has vivido o tus mismas inquietudes. Y por otro lado, aprendizaje, porque cuando das clase vuelves a aprender. Ajá. Y en muchas ocasiones todas las clases que doy forman parte de una investigación mucho más grande que tenemos ya 11 años trabajando, y cada que se da la clase voy corrigiendo, voy tomando notas o comentarios que me hagan los alumnos. Después, llegando a la casa, los anoto y sobre eso voy creando. Entonces yo creo que compartir y aprender son los dos valores fundamentales. Uh-huh. Y lo que más disfruto de ser docente. De ser docente. Así y es. Usted nos hablaba de ya una experiencia de 12 años con un despacho de filosofía. Platíquenos, por favor, cómo se le ocurrió esta idea de que un filósofo recién egresado, o no sé, usted nos contará, pues tiene su propia consultoría de filosofía. ¿Cómo funciona? Porque yo nunca había escuchado eso. Sí, es algo muy nuevo, y la verdad es que ese ha sido mi máximo bloqueo, mi máximo reto, dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo. Y tu pregunta fue cómo inició esta idea. Sí. Cuando entré a la Facultad de Filosofía ya había estudiado la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas, la Ingeniería de Sistemas Computacionales, 3 idiomas más, y no lograba encontrar mi vocación. Entonces estudiaba y dejaba. Entonces entré a la Facultad de Filosofía por puro gusto, por capricho. Dije, pues a ver qué pasa, sin muchas expectativas, y entré con muchas dudas en mi mente. Con mucha inestabilidad emocional, no sabía qué hacer con mi vida, qué me deparaba el futuro. Y curiosamente, y sin darme cuenta, termino la carrera y me siento una persona distinta. Me adecué, todas las ideas que estaban en mi cabeza sin sentido se pudieron ordenar. Todo lo que estaba en mi mente como que causándome ruido y molestándome, por fin logré ponerlas en orden. Me di cuenta de que no era el único que pensaba esto. Dije, bueno, estaré loco. Pero tuve la posibilidad de conocer sabios a través de los libros y dije, mira, yo ya había pensado eso. O mira, a mí se me había ocurrido algo parecido. Entonces me di cuenta que no estaba solo en el mundo. Uh-huh. Y que lo que a mí me interesaba o me preocupaba, a otras personas también, y no solo les preocupaba, habían llegado a ser famosos por eso. Entonces termino de la carrera diciendo, si a mí la filosofía me ayudó a estabilizarme, a madurar, o un gran paso en la madurez, creo yo que le puede ayudar a más personas. Pero encontré que no hay un lugar, un espacio físico donde uno pueda ir a conversar con un filósofo. ¿Cómo se llama su despacho? ¿Cómo lo podemos localizar aquí en Morelia? Se llama Despacho de Filosofía Toscano Alejandre. Toscano Alejandre. Correcto, okay. Estamos en Google Maps, estamos en redes sociales, Despacho de Filosofía Toscano Alejandre, y nos encuentran. Y que ese lugar es donde la gente puede ir a conversar con un filósofo. A lo mejor solo tienes una duda muy rápida, no sabes qué hacer, necesitas una respuesta. Te ofrezco una consulta.
Pero a lo mejor tus intenciones son más profundas, quieres conocerte a ti misma, saber cuál es la verdadera Andrea. Entonces pasamos a la terapia. La diferencia entre consulta y terapia es esa: la consulta es muy rápida, muy inmediata, pero la terapia es un viaje muy profundo y muy tardado, puede llevarnos años, pero el objetivo es descubrir quién eres. La terapia, eso lo hemos escuchado obviamente de personas que han estudiado psicoterapia, ¿no? Correcto. Ven conmigo a una sesión de psicoterapia, ya sea humanista o psicoanalítica, pero no había escuchado yo que un filósofo nos puede dar una consulta y una terapia. ¿Cómo funciona? Digo, para todos aquellos que este servicio o este concepto sea nuevo, ¿cómo consultamos a un filósofo? Yo sé que hay personas que van a la iglesia donde ellos crean, ya sea católica, cristiana, y van y a veces consultan al sacerdote, correcto, ¿no? Sobre temas que tienen espirituales, personales y familiares. ¿Cómo vamos con un filósofo? Es que esto es clásico. En Grecia, por ejemplo, el filósofo era el consultor. Lo consultaba el pueblo, lo consultaban los políticos, lo consultaba el gobierno. Era el que nunca estaba en el poder, pero siempre estaba orientando a los que estaban en el poder. Hablando de religión, la religión atea más famosa del mundo es el budismo. ¿Y qué es el budista? Es una persona iluminada, y la gente que va al budismo pues va al maestro, escúchame, el Dalai Lama. Entonces, durante siglos la filosofía siempre ha sido orientadora, porque la filosofía tiene dos funciones. Uno, darle sentido a tu vida y darte una normativa, es decir, cómo vivirla. Entonces te tienen que dar un sentido a tu existencia y te debe decir cómo debes vivir esa existencia. Y eso hacemos los filósofos. Pero hubo una extinción del filósofo, Andrea. Los filósofos empezaron a desaparecer de los círculos sociales o políticos. Se empezaron a refugiar en las academias, en las escuelas, en las facultades, y ya no producían filosofía. Eran consumidores de otras filosofías o divulgadores de otras filosofías. Pero que te permitieran filosofar o dar consulta a la ciudadanía, no había. Entonces todos los ciudadanos perdimos algo muy importante: perdimos al filósofo de la casa, de la calle. Entonces nuestro papel lo tomaron los psicoterapeutas. Psicólogos, psicoanalistas y logoterapeutas dijeron, bueno, pues si nadie va a atender a este mercado, lo atendemos nosotros. Religiosos, pastores y sacerdotes dijeron, nadie va a atender este mercado, lo atendemos nosotros. Y empezaron a dar consultas y terapias, unos basados en la religión, otros basados en psicología o psicoanálisis. Pero curiosamente la logoterapia, que fue la tercera escuela de psicoterapia vienesa, se orientaba más a la filosofía. Claro, porque todas las humanidades están inspiradas en la filosofía, para empezar, ¿no? Todos en la universidad, los que estudiamos los que estudiamos humanidades y también científicos, han llevado clases o talleres de filosofía. Correcto. ¿Por qué? Porque del 100% de personas que van al psicólogo, solo deberían de ir aquellas que tengan en realidad un malestar psicológico. Pero muchas personas que van a esos tratamientos no lo tienen. ¿Cómo saber si alguien lo tiene o no lo tiene? ¿Usted en una consulta lo puede detectar? Claro, tengo mi diagnóstico para ver, obvio, si es psicológico no lo atiendo. Inmediatamente lo canalizo con un especialista. Pero me he llevado la sorpresa que el 99% de mis clientes no requieren como tal un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque solo están confundidos. Lo vamos a poner así: cuando nosotros nacemos somos formados por una sociedad. Somos formados por papás, amigos, parientes, después la escuela. Ahora en estos tiempos internet está formando, pero todos estos agentes no se ponen de acuerdo. Entonces nos forman de manera aleatoria. Entonces literal estamos mal formados. Claro, estamos tomando información de aquí, información de acá, correcto, y la información no siempre es conocimiento ni experiencia, ¿no? Entonces tenemos exceso de información inútil, además. Claro. Mucha información que tenemos y que está aquí en el celular realmente no nos edifica ni nos construye, pero tenemos una saturación de información que no es lo mismo que conocimiento. Correcto. Entonces aquí usted nos puede ayudar a orientarnos o equilibrar esa parte de decir, ok, Andrea, no estoy loca.
No. Nada más estoy desesperada, como la canción de Gloria Trevi, ¿no? O sea, sí. ya es un alivio saber que uno no tiene que llegar al psiquiátrico, que a lo mejor hay un orientador, en este caso un filósofo, que nos pueda ayudar a configurar o a ajustar ese rompecabezas que los seres humanos a veces traemos y que no necesariamente nos tenemos que tomar una pastilla para la ansiedad, por ejemplo, o la depresión, que además hasta los ginecólogos, en el caso de las mujeres, a veces nos recomiendan ya después de determinada edad, ¿no? A un filósofo se le puede consultar a usted en su despacho, hombres, mujeres, se especializa en un rango de edad. No, ¿Cómo ninguno. funciona? Hemos tenido talleres de filosofía para niños, por ejemplo, y sin ningún problema. Familias enteras, empresas enteras las hemos consultado, o hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. No tenemos un problema, pero tú preguntabas cuál era mi filtro para ver si lo podía atender o no. Y sí me gustaría compartirles esto, la racionalidad con la que hablan. Okay. Si por ejemplo alguien me dice, oye, hoy amanecí sin ganas de hacer nada, cuéntame por qué. Las personas se cierran al principio y me dicen, no sé, pues así amanecí, no, cuéntame, vamos. Yo empiezo con preguntas y salen con que pues han estado muy cansados, ha habido mucho trabajo, la familia, no se sienten motivados. Cuando me empiezan a contar todo lo que los llevó ahí, digo, entonces sí lo puedo atender, porque hay una razón detrás de lo que estás sintiendo. Es decir, si yo me pregunto, si yo estuviera en su lugar, ¿estaría igual? Y mi respuesta es sí, entonces sí lo puedo atender. Pero si de repente me dice, no, nada, duermo bien, descanso bien, todo bien, pero no quiero hacer nada. Oye, pero no, nada. Si veo que no hay una razón detrás de eso, si no hay una historia razonable, entonces lo paso con mi socia, por eso se llama Toscano Alejandre, con la licenciada Alejandre, para que le haga a ella el diagnóstico psicológico. Es psicóloga. Correcto. Ah, muy bien. Entonces, eso también nos da tranquilidad, dos, claro. ¿no? Porque digo yo, no sé, les voy a poner un ejemplo muy particular. Yo siempre he tenido mal carácter, aunque ustedes no lo crean, siempre he tenido mal carácter. Desde niña, era una niña berrinchuda, en fin. Dicen que consentida porque era la niña de la familia, ¿no? De los abuelos y bueno, pues crecí con adultos, pero yo era la niña de esa casa y pues mi abuelo yo creo que sí me consintió en los años que vivió, ¿no? Conmigo como abuelo. Después pasan una serie de situaciones, lógico, en la vida de cualquier ser humano. Y entonces yo llego a terapias psicológicas y holísticas y una tras otra. Y ustedes dirán, ¿por qué tanta terapia si se nota que a ti sí te quisieron? Incluso me lo dijo un profesor psicólogo en la universidad. ¿Cuál es el problema si se nota que a ti sí te quisieron? Y mis compañeros se reían y yo decía, pues ¿cuál será el problema entonces? Y así me la llevé años, déjenme decirles. Cuando llego ya a mis, ¿qué serán? 35 años, tengo 42. Llego con el ginecólogo y resulta que hay un desajuste hormonal que me estaba provocando quistes en los ovarios. Y entonces esa sobreproducción de hormonas me estaba irritando el carácter, cosa que yo no sabía desde mis 15 años. Entonces de mis 15 a mis 35 viví un infierno en la ansiedad y en la depresión, porque es horrible. Todos hablan de las mujeres cuando nos ponemos de mal humor en ciertos ciclos del mes o en ciertos días del mes, y vivir con eso es terrible. Finalmente encontré una explicación física a algo que me molestaba, pero ahí viene la otra parte que creo que yo complementa al ser humano, que es la espiritual o la moral. No sé, a lo mejor usted lo maneja de otra manera. Un caso como el mío, para las mujeres que nos estén viendo ahorita, que nos estén escuchando en casa, ¿cómo las puede usted tratar? Digo, con el apoyo de la psicóloga creo que nos genera mucho más confianza, y además el ser humano, pienso yo que es físico, es espiritual, es, ¿qué más? Las dimensiones del ser humano, ¿no? Correcto. Y bueno, está importante también la mente o el cerebro, que usted hacía una diferencia entre la mente y el cerebro. Correcto. El cerebro, perdón. ¿Cuál es esa diferencia? Porque está interesantísimo, ¿eh? Nosotros, nuestro marco teórico o fundamento epistemológico trabajamos 5 dimensiones. En nuestra filosofía aplicada, trabajamos la dimensión física, mental, espiritual, social y cultural.
Okay. La dimensión física es todo lo que nos permite estar en contacto con la realidad y sirve para percibir la realidad y sirve para servir como vehículo de nuestra alma, nada más nos mueve. Pero el cuerpo nos distrae demasiado, porque el cuerpo tiene demasiadas necesidades a cada rato. Tengo sueño, tengo hambre, tengo frío. Entonces tenemos que abandonar esa dimensión lo más pronto posible, sí cuidarla y valorarla, pero atender las otras 4. Y ahí es donde entra filosofía y psicología. Nosotros nos encargamos de estas otras 4, la mental, la espiritual, la cultural y la social, pero el cerebro no es mente, el cerebro sigue en el cuerpo. Entonces, cuando yo uso la palabra mente, sí, mucha gente dice, usó la palabra mente, habla del cerebro. No, el cerebro es la dimensión física. Okay. La mente, Andrea, no se ha encontrado. Han abierto cuerpos, los forenses, los médicos, los neurocirujanos, los neurólogos, y no encuentran como tal la mente. Pero la mente es esa parte de nosotros que nos permite pensar, que nos permite interpretar la realidad y que nos permite tener un lenguaje. No estoy diciendo que no requieran de un cuerpo. Claro. A lo mejor está en el cerebro, a lo mejor no. Platón decía que estaba entre el cerebro, el estómago y el corazón. Capaz que está hasta en los pies, pero no importa dónde está. El cerebro funciona de manera distinta a la mente, porque cerebros completamente sanos hemos visto pensamientos muy raros, muy locos. Si la mente fuera una consecuencia directa del cerebro, entonces todos al tener el mismo cerebro deberíamos de tener los mismos pensamientos. Y deberíamos de poder programar al cerebro de modo que tuviera los mismos pensamientos, y no es, efectivamente no es así. Entonces, cuando yo hablo de la mente, no hablo del órgano llamado cerebro, hablo de la capacidad humana de usar un lenguaje para interpretar la realidad, para poner en palabras lo que estamos percibiendo con el cuerpo y sintiendo con el espíritu. Para nosotros el espíritu es el que se encarga de sentir, de las emociones, es todo el aparato emocional. Y si juntamos espíritu con mente, es lo que tenemos, un alma. ¿Okay? Pero la sociedad lo que hace es producir identidades. Y la cultura produce personalidades. Así es. Y las empresas en recursos humanos nos clasifican. A mí me han rechazado de muchas, déjenme decirles. Yo tengo grandes problemas con las pruebas psicométricas. Ajá. Y cuando vemos a lo mejor diferentes perfiles y dices, ¿cómo es posible que esta persona tan talentosa, creativa, llena de esta experiencia y formación, te la rechacen porque según los parámetros de la psicología está loco? Exacto, y es que vamos a hablar de eso. La psicología se especializa en predecir el comportamiento. Pero hay un gran problema que tiene la psicología, y es que no hay una naturaleza humana, hay muchas naturalezas. Claro. Entonces, para poder predecir el comportamiento de algo, necesito primero tener a la perfección entendida su naturaleza. Y su contexto. Exacto. Por eso usted toma también lo cultural y lo social. Por eso para muchos filósofos lo que yo hago no es filosofía, porque lo que yo hago es particularizar cada caso. Normalmente el filósofo tiene que aportar algo como que un sistema enorme de filosofía, y lo que yo hago es cada paciente es un caso nuevo. Digamos que ayudo a que cada paciente cree su propia filosofía, y para muchos filósofos pues eso no sirve porque no estoy abonándoles nada a ellos. Qué interesante. En comunicación, los que estudiamos comunicación, pues obviamente indagamos, investigamos las teorías del lenguaje, ¿no? Y en estas teorías del lenguaje se dice que el lenguaje es sintáctico, semántico y pragmático. Correcto. Ahorita usted lo que me comenta, pues es ese pragmatismo que a lo mejor usted con todo este conocimiento puede obviamente sumar a sus clientes o a sus pacientes, no sé cómo el adjetivo que utilice, clientes o pacientes, porque también hay una distinción ahí en psicología, que si son clientes o si son pacientes. Correcto. ¿No? Hay todavía una discusión de acuerdo al enfoque o a la escuela, pero qué interesante lo que nos comparte, porque yo quisiera tener un maestro como usted. Me hubiese gustado tener en la universidad un maestro que nos pusiera a pensar de esta manera. Y yo creo que lo más importante que puede dejar usted como docente es compartirles esta inquietud por pensar, pero por pensar por sí mismo. Porque nos podemos inspirar en todos los filósofos, ¿no?, de la historia. Pero eso fue lo que ellos pensaron en su momento. ¿Pero qué piensas tú? Claro, a mí la universidad en la que trabajo me pide, créame innovadores.
Créame gente que innove, que sea competitiva. Y les digo, bueno, para innovar tenemos que destruir el modelo anterior. Entonces, la mejor forma de innovar es primero una crisis, poner en duda lo anterior. Entonces, lo que hacemos nosotros como filósofos, terapeutas o como docentes filósofos es poner al alumno en crisis, poner al alumno a dudar de todo lo que ya venía pensando para que sobre esa base se reconstruya, porque podemos hablar de innovación en tecnología, innovación en negocios, pero ¿por qué nadie habla de innovación humana? ¿Por qué no hablamos de crear a los nuevos humanos? Personas críticas, creativas, reflexivas, sistemáticas. Entonces, si el filósofo no lo va a hacer, Andrea, ¿quién lo va a hacer? Entonces, como las universidades muchas veces se cierran a esto, las mismas facultades de filosofía no quieren ver esto, dije, bueno, pues abro mi consultorio y ahí a los que puedan les ayudo a innovarse a ellos mismos. Pero preguntabas qué podríamos hacer como filósofos para las personas que tenían algún malestar físico. Sí. Y es que yo les he dicho a mis pacientes, por ejemplo, llega alguien y me dice, es que tengo bipolaridad clínica demostrada, verificada por un psiquiatra, soy bipolar, tengo medicamento. Le digo, tu cuerpo tiene bipolaridad, pero tu espíritu no. En otras palabras, no dejes que tu espíritu crea que está enfermo. Tómate, y me han dicho, entonces yo estaba usando mi bipolaridad como excusa para no controlar mi emoción y ser agresivo y violento con la gente. Sí. Puede ser, no, esto está fascinante. Una vez leí un caso de una mujer en Argentina que estaba enferma de X enfermedad. No sé, llámale la que quiera, una enfermedad. Y se la pasaba enferma porque era su forma de tener la atención de su familia y amistades. Y una amiga de ella explicaba el por qué a esa amiga tenía que dejar de frecuentarla porque había detectado que estaba utilizando la enfermedad. Correcto. Para llamar la atención, que es algo similar a lo que nos está explicando. Sí. Una cosa es que se enferme, pues es que se puede enfermar el cuerpo, pero también la mente. Claro, hay personas que tienen cáncer y curiosamente son las que mejor viven, como que revaloran la vida de otra manera, se reinventan, se renuevan. Decía el maestro Facundo, el cáncer muere, pero muere contigo, o sea, y a veces te despierta. Entonces, el tener una enfermedad en tu cuerpo puede afectar a tu mente o a tu espíritu. Y ahí es donde entra el psicólogo y el filósofo. Sí. El psicólogo se encargará de proteger tu mente, de modo que el padecimiento físico que tengas no provoque trastornos, miedos, inseguridades. Y entonces entra el filósofo a cubrir la parte del espíritu, la parte de las emociones. Mira, sí estás enfermo, pero controla tu emoción. Relájate, tranquilo, medita, vamos hacia adelante, conceptualiza, haz un nuevo plan de vida, reestructura tu vida ahora que ya tienes esto. Entonces ahí es donde muchas veces psicólogo y filósofo, cuando nos unimos, quien sale ganando es nuestro cliente. ¡Qué maravilla! Claro, porque es que no es que estemos peleados, no, podemos ahorita señalar algunas cuestiones o criticar en términos pues de la crítica, pero pues van de la mano y al final así todas es. Las ciencias sociales o bueno, los estudios sociales nos ayudan finalmente a ser un mejor ser humano. Así es. ¿No? Pero bueno, maestro, usted, ya nos dijo cómo se llama su consultoría, pero si tiene algún teléfono o correo electrónico o cómo los buscamos en redes sociales o en YouTube. Claro que sí, tenemos dos números, 4431-689003 y 4431-83-7384. Se los vamos a anotar en comentarios por si no Perfecto. Alcanzaron ustedes a escribirlas. Pero nos encuentran en Google Maps, en Apple Maps, ponen Despacho de Filosofía Toscano Alejandre y ahí les vamos a aparecer. En Facebook estamos también como Despacho de Intervención Filosófica Toscano Alejandre y también estamos en TikTok. Hay una página, esto te lo quería contar. En tiempos de la pandemia a los maestros nos mandaron a la casa. Ay, sí, aburridísimo, ¿eh? Y para un filósofo no tener un público es la muerte. Entonces yo me sentía muy mal no tener alumnos. Me enfermaba más. Entonces ahí inició un programa que se llama Malviajados. Malviajados. Sí, se parece a al nombre de tu programa. Porque ahí lo que hacía era abrir mi cámara, transmitir en Facebook Live y me ponía a filosofar sin guión. Agarraba un tema y me ponía a filosofar y ya la gente me escribía y comentábamos.
Y se fue incorporando más personas y ahorita ya también en Facebook encuentras, o en YouTube encuentras Malviajados TV, donde tenemos muchísimos programas. Tenemos meméfilos, donde lo que hacemos es analizar los memes que más tendencia o que más polémica están causando. No, bueno, ahí tienen ahí una seguidora, porque yo soy fan de los memes, me provocan tanta risa y de hecho creo que estoy en Facebook por los memes. Sí, y por ejemplo hay gente que sube frases muy profundas y nosotros decimos, bueno, vamos a ver si son o no son profundas. Hace poco nos mandaron uno al programa que era es mejor un te extraño que te quiero, porque cualquiera te dice te quiero, pero no cualquiera te extraña. Y empezamos a filosofar y dijimos, no, porque no puedes extrañar lo que no quieres. Por lo tanto, el querer es primario al extrañar, y además se extraña lo que se pierde o lo que no se tiene, por lo tanto, y empezamos. O a veces analizamos los memes divertidos, y bueno, a ver qué tiene de chistoso esto, qué tiene de divertido. Tenemos el qué onda con, lo que hacemos es actualizar conceptos. ¿Qué onda con la soledad? Por ejemplo, les decimos, la soledad no es estar solo. No. La soledad es estar desconectado. Pero mientras yo me sienta conectado, mira, hay papás que me dicen, es que mi hijo se la pasa encerrado, se la pasa en el teléfono, está conectado al teléfono. Ya. Entonces el problema no es la desconexión, sino a qué te estás conectando. O me dicen, es que perdí una relación, me siento solo. No, te desconectaste de esa relación, pero conéctate con alguien más, conéctate con amigos, conéctate con la familia. El día en que tú estés completa y totalmente desconectada de todo, ahora sí estás sola. Entonces, si te fijas, muy pocas veces estamos solos. Así es. Porque siempre hay algo por pequeño que sea, pero siempre hay algo a lo que nos estamos conectando. Entonces la soledad como tal no existe. Miren nada más cómo simplificamos estos conceptos, ¿no? De repente veo también en redes sociales cuando explican álgebra los profesores y van simplificando y llegan a esto, pues así, cuando la vida se hace un nudo, hay que consultar a un filósofo. Sí. Hay que ir con el maestro Miguel Ángel Toscano a su consultoría. Ya nos dijo cómo lo encontramos en redes sociales y aquí en los comentarios vamos a dejar sus líneas de contacto, por supuesto. Y bueno, el tiempo se nos va rapidísimo, son 30 minutos, maestro, pero si hay algún mensaje que usted quiera compartir antes de, adelante. Pues que nuestro consultorio ya es internacional porque atendemos pacientes en Estados Unidos y pacientes en Italia. Entonces ya porque habla italiano más. Además. Sí, también. ¿No? Entonces ya estamos llegando a más lugares. Podemos dar la consultoría en línea sin ningún problema. Tenemos algo que se llama, y esto ningún otro terapeuta lo hace, acompañamiento filosófico. Es decir, no me pagas por el tiempo que vas al consultorio. Mis honorarios son por toda la semana. Es decir, si a media semana te sientes mal, me puedes escribir y te contesto inmediatamente. Siempre estoy acompañando a mis pacientes, porque normalmente es una vez a la semana y luego nos volvemos a ver a la otra semana. Sí. Y muchas veces el paciente en ese tiempo tuvo la necesidad de ir con su terapeuta y no pudo, porque no le tocaba la semana. Y nosotros todo el tiempo por WhatsApp, por mensajes o llamada estamos al pendiente de ellos, porque tenemos un compromiso. Y nuestra responsabilidad social también, de cada 5 pacientes que cubran honorarios, nosotros regalamos una consultoría a personas que no tienen esta posibilidad de pagar nuestros honorarios, porque la filosofía debe ser para todos y debemos de atender a todos y no solo a los que puedan pagarla. Qué padre, de verdad, qué gusto que esté aquí. Yo sé que antes y después de Encabinados vamos a tener mucho de qué platicar con el maestro Miguel Ángel y además con Miguel Ángel Lobato, que es nuestro productor y director aquí en la agencia Prodim, a quien le agradecemos este espacio y por supuesto a nuestros amigos de Yalot. En este caso es mezcal, déjenme ver. Mezcal, no le veo, mezcal con maracuyá, es mezcal con maracuyá. Ahorita de la plática no me he tomado ni un traguito, pero muchas gracias a nuestros amigos de Yalot que siempre están acompañándonos aquí en esta plática en Encabinados. Van a aparecer sus datos en pantalla y obviamente sus redes sociales los encuentran como Yalot MX en Facebook e Instagram. Muchas gracias a ustedes y sobre todo
a ustedes que están viéndonos cada semana los sábados a las 7 de la noche. Esto fue Encabinados. Mi nombre es Andrea Cambrón. Muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias por acompañarnos, maestro. Y ojalá que regrese pronto porque este tema apenas fue como que la introducción. Nos quedamos cortos. Sí. Y lo que nos dejen tu auditorio como comentarios, regresamos y lo discutimos aquí. Perfecto. Y si no, pues en una de esas lo van a ver aquí produciendo su programa de Malviajados TV. Malviajados TV. Exacto. Está buenísimo. Malviajados TV, ya saben, próximamente aquí, obviamente en el Cubo Televisión. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.